trabaja como consultor para distintos gobiernos, partidos políticos, tanto en España como en América Latina, en comunicación política. Es un experto en comunicación política. Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. De nada, Reinaldo, un gusto saludarlos. Bueno, a ver, nos preguntamos a partir de este primer spot que hace La Libertad Avanza usando la película Gladiador. ¿Qué ves vos? ¿Un acierto? ¿Una búsqueda en qué? ¿Qué tipo de estrategia otra vez se pone en marcha? Mira, primero te diría que nosotros yo dirijo un posgrado en Flaxo sobre literatura y discurso político, justamente. Una de las cosas que hacemos hincapié ahí es la literatura es la materia prima de las narraciones políticas. Sin literatura, sin personajes, sin trama, sin conflicto, difícilmente haya un mito de gobierno después que sostener, ¿no? El tema es cuando todo es ficción. Y eso va a llegar un momento que va a chocar con la realidad. Pero en el caso puntual de este video que me pareció curioso, anoté dos cuestiones que me parece interesante. Primero que él dice, un textual es, el kirchnerismo necesita hacer trampa porque no puede ganar por la vía legítima, ¿no? Lo cual ahí él cae en una falacia, como a él le gusta hablar, ¿no? De falacia, ¿no? Falacia sería en este caso de supresión de pruebas. Eso, sí. Eso no es cierto. Pero como estamos en un momento de posverdad, dejémoslo un poquito al lado. Y después me parece desacertado en qué sentido. En que el héroe ahí es Máximo. Yo no sé si que el nombre Máximo pueda encarnar algo épico para Milei le conviene. El que termina triunfando en esa batalla es Máximo. Con lo cual la elección de ese personaje a mí no me parece tan acertada. Entiendo la búsqueda, entiendo que esto es parte de un capítulo más de esta batalla cultural, pero también digo, le habla muy poquita gente. Creo que estamos hablándole a un círculo áulico muy chiquito, muy fan de las series. Milei es muy, a través de Santiago Caputo, de utilizar muchas referencias bíblicas, literarias, históricas, que creo que muchas veces solo ellos entienden. Entonces, ¿a quién le están hablando realmente? Primero creo que se hablan a ellos mismos. Y vamos a ver en las elecciones, primero en septiembre y después de octubre, si este tipo de comunicación encaja un poco en lo que la gente está buscando. Yo a priori diría que no es por ahí. Si todavía funciona, porque estábamos pensando y charlando en producción, nos acordábamos de las patillas que muchos asociaban al menemismo, y en realidad había una búsqueda ahí del Wolverine, ¿no? También del personaje de Marvel, ¿no? Ellos buscaban ahí alguna empatía con este tipo que funcionaba como un superhéroe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de Milei, por eso dije al principio lo de la literatura, ¿no? Encarna un personaje fascinante, ¿no? Desde su propia historia, su propia épica, y se mezcla la ficción con la realidad todo el tiempo en él, en el discurso que hace, en cómo habla, en cómo gesticula, en cómo se relaciona, en cómo conduce. Entonces, me parece que hay una búsqueda de eso absolutamente consciente, pero no sé si es tan premeditado como una estrategia súper inteligente y refinada de llegarle a determinado público. Creo que ellos quieren construir su identidad en base también a esas referencias que son literarias o de ficción, porque como decía alguien recién, quizá empieza a suceder que en la realidad dura y concreta no son tantos los logros que tienen para mostrar. Entonces me parece que también la ficción ayuda a veces a pasar de largo la realidad, ¿no? Fernando, Esteban Rafael soy, ¿cómo estás? Hola, me quedé con una frase que está en el spot y que vos destacaste, esta de que el kirchnerismo necesita hacer trampa porque no puede ganar por la vía legítima. Me acordé de Donald Trump desconociendo los resultados cuando perdió con Biden, y me acordé del despelote que hizo Bolsonaro cuando perdió con Lula. ¿Pensás que forma parte de la estrategia de instalar de que si perdemos es porque hicieron trampa? Bueno, yo creo que hay una estrategia global de las extremas derechas, y lo hemos visto sobre todo si ustedes miran algunos asesores de Trump, como Bannon, como Roger Stone, ¿no? Que hablan esto de inundar el campo. ¿Qué quiere decir inundar el campo? Es confundir. Y en eso estamos, ¿no? La confusión también a veces es hacer trampa, y total, como les decía recién, estamos en la era de la posverdad. Importa si es verosímil lo que digo, no importa tanto si es verdad o no es verdad. Entonces, estas cuestiones de desconocer resultados o empezar a anticipar algunas eventuales maniobras, creo que esa sí es parte de la estrategia premeditada de confundir y de embarrar la cancha. Creo que en esto funciona de manera muy orquestada, digamos, Bolsonaro, Trump, Milei, y
y una serie de discursos de extrema derecha en todo el mundo, y que no les ha ido mal, por eso lo siguen haciendo. La confusión creo que es parte del plan. Fernando, ¿cómo te va? Federico Yáez te saluda. Hola, Fede. En esto que te pregunta Esteban, yo entiendo que puedan invocar ese recurso de nos robaron en las elecciones provinciales, porque las organiza y las coordina la provincia de Buenos Aires. Pero a nivel nacional las coordina el gobierno. Digo, ¿cómo se sustenta eso en las de octubre? Claro, pero por eso te digo, no se sustenta porque acá no estamos hablando de hechos racionales. Fíjate que cuando él dice el kirchnerismo necesita hacer trampa porque no puede ganar por la vía legítima, Milei le gana al kirchnerismo, quien controlaba las elecciones en ese momento, con lo cual no es que haya argumentos racionales. Estamos hablando de las vísceras, de lo exagerado, de la hiperbolización del lenguaje que no distingue lo verdadero de lo falso. Estamos hablando del campo de lo verosímil. ¿Es verosímil? ¿Le creo? Sí. No le creo lo que dice, le creo quién lo dice. Entonces, a partir de ahí, entramos en un campo muy complejo, donde la verdad importa menos, ¿no? Entonces, pueden decir eso, y hay gente que se lo va a creer, porque le cree a Milei. Y del otro lado, va a ser absolutamente al revés. Entonces, estamos en ese escenario que no es un escenario argentino, ¿no? Estamos en una lógica muy global de esto de que hoy las palabras importan poco, porque se ha degradado el lenguaje, se devalúa el lenguaje. Por eso cuando se critica mucho a Milei por las formas, y algunos dicen, bueno, pero es la forma, es el estilo, yo digo, es la forma y es el fondo. No se pueden escindir, porque esa empieza por las formas, pero después eso tiene un correlato absolutamente en la realidad y en los hechos. Desconocer elecciones transparentes y limpias y libres, me parece que estamos en ese terreno. Primero lo empezamos a decir, y después lo denunciamos y después confundimos. Entonces, ¿qué pierde? La democracia, en definitiva, ¿no? ¿Qué tal? Fernando Walter Garbarino te saluda. En esta idea que vos planteabas sobre la necesidad de hablar de los suyos y de construir una identidad, y sobre todo dada la característica del spot que tiene como esta cosa épica de una batalla final contra el kirchnerismo, y teniendo en cuenta que el spot sale en X, ¿no estaremos leyendo mal, analizándolo como una campaña política, y en realidad este primer spot le está hablando a todos los que salieron lastimados después del cierre de listas? Porque se da tratando de consolidar esa unión, esa identidad dentro de los heridos, como tenés a Traductor Te Ama y todos los que quedaron lastimados de estos trolls después del cierre de listas de Karina y de Santiago Parejas. Pero, mira, yo te diría que a esos heridos no los conformás con un spot. El que quería una lista y el que quería poder, claro, no lo conformás con un spot lindo de inteligencia artificial en X o en Instagram. Me parece que puede ser una lectura posible, pero no creo que esa sea la intención. Me parece que Milei, Karina Milei, el gobierno, no quiere quedar bien con nadie. Ellos aceleran y su lógica es ir para adelante. Te subís, me acompañás, y si no, como también dijo Sturzenegger, creo que ayer, ¿no? La lógica de la guillotina, que ya la había dicho Milei, vuelve a revolotear en el ambiente. Entonces empezaría más a tener en cuenta esto, que la lógica es: yo acelero, si te querés subir o no depende de vos, yo no te voy a consentir con un videíto, con un abrazo, con un retweet. O estás conmigo o no estás conmigo, digamos, ¿no? Es una lógica bastante impiedosa. Alguna vez dijo, están conmigo contra mí, Cristina Kirchner, en un famoso discurso en el Congreso, ¿no? En un momento donde se radicaliza el kirchnerismo de una manera muy fuerte. Creo que era el debate sobre el Consejo de la Magistratura, si mi memoria no me falla. Fernando, te hago una pregunta más, dado tu experiencia en asesoramiento también a distintos partidos o gobiernos. ¿Cómo se enfrenta esta lógica donde las redes tienen una importancia muy grande, donde los jóvenes también consumen determinados materiales vía redes sociales que tienen que ver con la política, donde de pronto aparecen fake news, donde de pronto aparece la inteligencia artificial con una capacidad para reproducir algo que no se dijo? ¿Cómo aquellos que vienen haciendo campaña de modo tradicional se enfrentan a eso? ¿Tienen que tomar estos elementos? ¿Tienen que buscar por otro lado? Yo creo que no se pueden desconocer los recursos que hoy hay, tecnológicos y de todo tipo, y comunicacionales, pero hay que usarlos a favor. Digamos, si estamos del lado de los que creemos en la convivencia democrática, en algunos consensos mínimos, en que la palabra importa, y que el adversario no es un enemigo, sino que es una persona con la que puedo no coincidir, o puede estar del otro lado, pero yo no la quiero aplastar, no la quiero exterminar. Me parece que todas esas personas, que creo que todavía son muchas, y creo que es mayoritario, tienen que aprovechar las herramientas que nos da la tecnología, pero para hacer discursos que no polaricen,
que sean más de unión. Eso no quiere decir que estemos todos de acuerdo y de eliminar el conflicto, sino simplemente es lo administras de otra manera, menos cruel. Te digo 30 segundos, Reinaldo. Estamos trabajando en un libro que va a salir prontamente, que es sobre el discurso político en la era de la crueldad, con Martin Schulman. Y ahí lo que abordamos es, en este baile estamos todos es políticos, periodistas, sindicalistas, formadores de opinión. Entonces, hay como una tarea en la que todos tenemos que ayudar a despolarizar, descomprimir. Y me parece que el primer responsable de hacer esto son los que tienen más poder, porque es de arriba para abajo que la violencia baja. Entonces me parece que, pero hoy no tenemos eso y no va a suceder. Entonces es de qué manera las dirigencias que vienen empiezan a entender que si seguimos escalando, esto no va a terminar en un buen lugar. Ese es un poco, me parece, lo que tenemos que entender, porque está atravesado por la lógica de las redes sociales, por la lógica de la inteligencia artificial, y que muchos políticos creen que subiéndose a la ola del grito y del agravio van a tener más votos. Y no, lo que les va a pasar es que van a ser más ridículos. Eso es lo que tienen que entender. Desde ya te invitamos cuando esté el libro, no sé, para difundir, así te damos una mano también para eso, pero para seguir pensando este tema, va a ser un gusto recibirte aquí en el estudio, Fernando. Encantado, ahí estaremos. Un abrazo grande y a disposición como siempre. Gracias, Fernando Pitaro es consultor en comunicación política.